Eduardo Matos, que es uno de los más reconocidos arqueólogos de nuestro país, y fue director y fundador del proyecto del Templo Mayor en 1978. Ha sido director del Museo Nacional de Antropología y del Museo del Templo Mayor. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes del 2007, y la Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry Nicholson en 2002, y en el 2016 estableció una cátedra con su nombre. Entre sus muchas publicaciones destacan El Templo Mayor de los Aztecas, Muerte al filo de obsidiana, Estudios mexicas y La muerte entre los mexicas. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Y el doctor Salomón Pérez, Eduardo, es doctor en historia por el Colegio de México y actualmente coordina el área de conciencia histórica en las discusiones de los planes curriculares de educación media superior. Entonces, bajo esta pequeña presentación entramos a la entrevista. Como te había comentado, el sistema educativo mexicano está teniendo actualmente una discusión sobre los planes de estudio, y hay una parte fundamental en esta modificación curricular que afecta o afectará a todos los estudiantes y a los de nuestro país. En este caso hablamos de los jóvenes que cursan bachillerato, y que el profesor Salomón en esta área está coordinando. Se han abierto algunas mesas de discusión para ver de qué manera se pueden entrelazar 4 áreas del conocimiento, que son la comunicación, las matemáticas y el desarrollo del pensamiento lógico abstracto, la conciencia histórica y la cultura general. Y estos 4 áreas, estos 4 recursos sociocognitivos, como se le llaman, son transversales y deben afectar o deben repercutir, mejor dicho, en todas las asignaturas de los programas curriculares. Entonces, lo que nosotros quisiéramos preguntarte, entrar en una plática contigo, es sobre el área de conciencia histórica, y en ese sentido de conciencia histórica, no solo para los historiadores, porque los profesores de historia, pues evidentemente ellos ya están de nuestro lado, los humanistas ya están de nuestro lado, sino sobre todo para aquellos profesores que enseñan en áreas muy distintas a la historia, y que pueden tener una visión maniquea sobre las ciencias y las humanidades como si fueran 2 áreas diferentes. Y esta entrevista se inserta justamente en un programa de formación docente para ellos. Entonces, la primera pregunta sería, y a partir de aquí empezamos y platicamos, pues no va a ser una entrevista así como si fuera un interrogatorio, no pretendemos eso, sino más bien pues el conocer tu opinión sobre, en este contexto, en este momento de discusión sobre los cambios y programas de estudio para bachillerato, ¿qué elementos y perspectivas consideras tú que deberían incluirse del mundo mesoamericano para conseguir una conciencia histórica, crítica, fundada y diversa en los jóvenes mexicanos estudiantes de bachillerato de hoy? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y pues paso a tratar de contestar esto. En primer lugar, hay que felicitarse de que haya una revisión de los programas de enseñanza, en particular de la historia, porque esto resulta muy importante y hay que tomar varios factores en consideración.
Eh, por un lado, la historia misma es dinámica, constantemente está cambiando y es necesario, por lo tanto, conocer profundamente los procesos históricos, eh, porque sabemos que en ocasiones esos procesos, por lo menos en algunos de sus apartados, se han mitificado. Y entonces se nos ha dado un mensaje que en ocasiones no está apegado a el dato histórico. Entonces esto resulta muy importante. Primero, un proceso de desmitificación de la historia, en el cual está de moda el año de 1521, pues con la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, pues es muy importante ver y analizar y desterrar esa información, pues yo diría falsa, ¿verdad? Y doy algunos ejemplos. Desde chicos en la primaria se nos decía por parte de nuestras maestras, en fin, que, por ejemplo, que Cortés había quemado las naves y en realidad nunca quemó las naves. Está claramente expresado en crónicas como la de Bernal Díaz del Castillo, en las mismas cartas de relación de Cortés, etcétera, que encalló las naves, que es muy diferente, no las quemó. Y hay que ver por qué razón hizo eso. Después también digamos, existe en el imaginario general, popular, ¿verdad? El que la Malinche fue una traidora, que los tlaxcaltecas fueron traidores, en fin, ¿verdad? Haciendo esta cosa de malos y buenos, ¿no? Y no es así. El tema está implicando preferir lo ajeno, lo extranjero a lo nacional, parte del nombre de una mujer que fue una mujer muy inteligente, una mujer muy preparada en su momento, como era la Malinche. Y ella no es traidora. ¿Por qué razón? Siempre hay que buscar o tratar de dar una explicación a estas cosas. Ujú. Porque no era mexica. Si hubiera sido mexica, bueno, estaría traicionando a su pueblo, pero no lo era. Ella era de un pueblo cercano al hoy Coatzacoalcos, por Veracruz. Entonces, más bien se estaba defendiendo en contra o defendiendo a las poblaciones que habían caído en poder de la expansión mexica que imponía un tributo. Y así podríamos irnos viendo algunos de estos elementos que es necesario ya quitar, desterrar, porque no están obedeciendo a una realidad, sino que fueron creados fundamentalmente en el siglo XIX dentro de un proceso de nacionalismo que también es necesario analizar. Pero en relación a a lo que preguntas, pues creo que sí es importante revisar nuestra historia digamos, basados en, en los documentos, como lo hace el historiador, en las crónicas, etcétera, y también en la arqueología, que nos ha proporcionado para el mundo prehispánico, pues una información muy rica y valiosa. Entonces, en ocasiones, la historia se ha planteado, sobre todo a niveles gubernamentales, con aspectos de grandezas, de héroes de tal o cual calibre, en fin. Entonces, allí viene un aspecto importante, es decir, hay que ver la historia como procesos, ¿verdad? En ocasiones de largo alcance, de corto alcance. Recordemos que esos procesos históricos
están dados en base a cambios cuantitativos, a cambios cualitativos, en fin, a toda una serie de aspectos que los van conformando. Entonces, es necesario, para empezar, deslindar lo que es digamos, lo que se ha llamado historia oficial de lo que el dato que nos proporciona la historia. Entonces, en ese sentido, también es muy importante dentro de esta revisión que se está haciendo, que me parece muy loable, es necesario también ver el aspecto metodológico. La historia no es llegar, leer un documento y ponerse a escribir algo sobre él, sino que existe una metodología que nos lleva a, ¿verdad? Y una teoría también que nos lleva a enfocar estos procesos dentro de, digamos, dentro de un marco mayor y poder analizarlo desde esa perspectiva. Entonces, creo que es muy importante que el mundo prehispánico, sobre todo, sea incorporado a través de las propias obras, los propios, digamos, devenires de los pueblos que crearon estas sociedades, ¿no? Y entonces poder llegar a una visión más clara, yo diría más real de lo acontecido para poder tener esta imagen digamos, en una perspectiva amplia y también en una perspectiva concreta que de ahí pues va a generarse toda una visión general, global de nuestra historia. Sí, qué importante y ahora que respondes esto, pienso, por ejemplo, otro de las áreas que se están incorporando al currículum, Eduardo, es justamente un área nueva, que es los recursos socioemocionales. Y me parece que esto tiene de alguna manera que ver con lo que dices en cuanto a que los personajes de la historia se han presentado como personajes que han hecho o han actuado de cierta manera, pero como si no hubiera un contexto que los ha determinado para actuar así. Y también tampoco ahora en este momento pienso, nunca se ha abordado la historia desde el punto de vista de entendimiento emocional, no solo intelectual, que me parece que tú aquí estás señalándolo y podría ser una de las líneas de exploración para los mismos muchachos, porque en ese sentido, no sé, maestro Salomón, si usted quiera intervenir, hacer algún comentario o pregunta. El reto de los profesores es muy grande, el desafío. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le hace para que esa historia de nuestro país sea entendida efectivamente como un proceso dinámico y donde no caigamos en estos mitos que, pues, que han sido enseñados durante muchísimos años? Entonces, mi pregunta sería, no sé, el maestro Salomón, si quiera agregar algo, ¿cuál crees en este contexto actual de nuestra historia, bien teniendo una perspectiva histórica de revisión de la educación, cuál crees que sea el mayor desafío de los profesores hoy, más allá de esta revisión? O sea, porque hablamos de un entendimiento total de la historia, ¿verdad? Y de que se vea la historia como un elemento participativo, formador de la ciudadanía, de los muchachos, en un contexto de tecnología muy importante para los jóvenes estudiantes de bachillerato. Entonces, mi pregunta sería esa, ¿cuál crees que es el mayor desafío de hoy para los maestros?
Maestro Salomón, no sé si usted quiere agregar algo. Nada más una puntualización, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matos. Nada más decirles que efectivamente se está pensando en una educación integral, ¿no? Eso es como la perspectiva que se está viendo acá, y en eso pues la historia tiene creemos que tiene una participación importante, sobre todo por eso que comentaba, doctora, la parte emocional, que siempre ha quedado relegada, siempre los últimos programas han revisado la parte cognitiva, pero no han dicho nada sobre lo emocional, y nos parece, por ejemplo, que la historia puede aportar mucho sobre estos momentos en los cuales las emociones también son parte importante en los héroes, ¿no? En los personajes que se involucran en la historia. Entonces, esa visión integral es la que queremos rescatar y vamos a tratar de plantearla en ese sentido. Nada más era la acotación que quería comentar. Gracias, Sí, sí, tal vez y quizá yo agregaría ahí, qué interesante, desde qué emoción se aborda la historia de nuestro país, ¿cuál es la emoción que predomina? ¿La ira, por ejemplo? No, no lo sé, lo pongo en la mesa, ¿verdad? ¿Cuál sería la línea? Bueno, en fin. Por ejemplo, la ira, pero también, por ejemplo, otros procesos como la resiliencia, ¿no? Como observar que hay, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Cómo tienen esa capacidad de poder recuperarse a pesar de todos los embates, que puede ser quizás un mensaje positivo a los jóvenes, ¿no? Que a pesar de que hay muchas problemáticas, al final logran replantearse y otra vez están presentes. La prueba es que han estado ahí en los últimos 500 años, ¿no? A pesar de todos estos problemáticas que han enfrentado a lo largo desde la formación de la Nueva España y posteriormente ya con el Estado-Nación mexicana, ¿no? Por ejemplo, ese mensaje de cómo la historia permite rescatar eso, por ejemplo, también esa parte positiva que consideramos que puede ser importante de plantear. No sé, Eduardo, sí, adelante. Bueno, se han tocado ahorita por el maestro Salomón y por la maestra Garza algunos puntos importantísimos. Y vuelvo a mi punto inicial. Hay que tener un cuidado extremo en cómo se perciben estos acontecimientos, porque ha expresado el doctor Salomón que, que estos 500 años digamos, desde el momento de la conquista de Tenochtitlan, que fue una parte de un proceso, después ya vino toda la conquista de la Nueva España, etcétera, por parte de los españoles y con apoyo indígena, por cierto. Entonces, se habla de que, o se da a entender, según pude escuchar, que prácticamente a partir de hace 500 años, o sea, ya de la conquista, viene digamos, la desgracia para el indígena. Y yo quiero aquí reflexionar volviendo a lo que yo había planteado. Hay que tener cuidado con esto porque ya en el mundo prehispánico había explotación del indígena por el indígena. Y basta saber cómo el mexica, por ejemplo, ya que estamos en estas fechas, había sometido a muchos pueblos indígenas aplicándoles un tributo enorme. Y cuando estos pueblos, y está patente en la documentación escrita, cuando estos pueblos inclusive quisieron levantarse contra el poder mexica, estoy hablando antes de la llegada de los españoles, fueron sometidos de una manera brutal. Está el caso del norte de Guerrero, de lo que hoy es Guerrero, en donde pueblos como Alahuistlán, ¿verdad? Teloloapan, etcétera, osaron levantarse contra ese imperio que los sometía y fueron brutalmente sometidos, ¿no? Prácticamente quedó devastada la población de esas poblaciones, a grado tal que la llamada Triple Alianza tuvo que ofrecer aquellas tierras para que se volviera a repoblar por la brutal represión que hubo. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque entonces caemos en este aspecto de que hace 500 años empezó
el mal para los grupos originarios. Pues no, ya en el mundo prehispánico también existía. Entonces, mientras no queramos ver la historia en su verdadera dimensión, estamos transmitiendo a los alumnos, sobre todo en este caso los de bachillerato, por ejemplo, pues una idea que no corresponde a la realidad histórica, ¿no? Sí, ¿y consideras que esa visión inexacta equívoca de abordar la historia, nuestra historia, repercute en la forma de sentirnos mexicanos? Es decir, ¿repercute en la formación de la ciudadanía actual? Bueno, sí, por una razón. Comentaba yo cómo en el siglo XIX se había fomentado un nacionalismo basado mucho en lo mexica, en la grandeza mexica en detrimento de otros pueblos indígenas, a grado tal que en nuestros símbolos nacionales, la bandera y el escudo nacionales, queda plasmado el símbolo de Tenochtitlan, ¿no? Que había sido el opresor de otros pueblos indígenas. Ahora, eso tiene una razón. ¿Por qué quedó plasmado? Porque los insurgentes, al triunfo sobre la presencia española, pues van a buscar precisamente una raíz que una a la nación que empieza a surgir con aquel pasado negado por España, ¿no? Una especie de cordón umbilical que los una con aquel pasado. Entonces, ¿cuál era el pueblo que había presentado resistencia en contra de español y miles de indígenas, ¿no? Especialmente tlaxcaltecas, huejotzingas y demás? Pues era el mexica. Entonces, tratan de, digamos, de buscar esa relación con aquel México negado para reivindicarlo. Y a partir de ahí viene toda una, digamos, posición que lleva al mexica, o sea, se olvida el aspecto histórico precisamente y se trata de enaltecer este pueblo, el cual era, la sociedad mexica era una sociedad muy importante, ¿verdad? Que había creado cosas muy relevantes y que su propia historia nos lo muestra. Pero en ese instante el país se va a basar prácticamente en lo mexica en detrimento, como digo, de otros pueblos indígenas, ¿no? Bueno, actualmente cuando nos referimos a aspectos actuales, modernos, ¿verdad? Lo mexica está presente, ¿no? Decimos, por ejemplo, el mandatario azteca o la selección azteca o, en fin, y bueno, y eso viene desde el siglo XIX al momento de nuestra independencia de España, ¿no? Entonces, como digo, sí hay que tener mucho cuidado porque estamos transmitiendo otra vez esa historia oficial, ¿verdad? Y el héroe convertido en estatua de bronce que no ayuda a comprender todo un largo proceso histórico que se profundiza en el tiempo, ¿verdad? Hace más de 20.000 años que los primeros grupos pisaron lo que hoy es territorio nacional. Entonces hay que ver estos procesos con sus pasos que fueron siguiendo, pero no caer otra vez en esa visión que nos lleva a seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Claro. Maestro Salomón, no sé si quiere hacer alguna pregunta sobre esto. No, doctora, tiene toda la razón el doctor. Efectivamente, hay que plantear esto, este Claro. conocimiento más real del mundo mesoamericano, que sí de pronto se nos pasa de largo.
Sí, claro, porque es como si estuvieran las etapas de nuestra historia, que efectivamente así se ha enseñado, y me parece que él está tocando aquí un punto importante que pues a quienes nos hemos dedicado a la educación nos pone en falta, porque no ha habido efectivamente en la práctica una profundización sobre el entendimiento de esos procesos de nuestra historia, y muchas veces también se tiene esta visión maniquea. En ese sentido, Eduardo, no sé si tú percibes que los jóvenes de hoy ven en la historia una materia atractiva, sobre todo lo pregunto por las situaciones y los contextos digitales y tecnológicos que viven hoy los muchachos. Esto es algo que afecta en cómo los jóvenes y los estudiantes ven la historia, o no. ¿Crees que para ellos es atractiva? Y si no lo fuera, ¿cómo podríamos hacer que la historia y la arqueología fueran materias motivantes? Porque a veces pienso, yo veo muchos niños que están felices, niños me refiero a niños de preescolar, felices viendo y sacando piedras, y hay un gran interés por la arqueología y los fósiles y los dinosaurios y etcétera. Hablo de un aspecto amplio. Pero cuando llegan a bachillerato es una impresión. Creo que ya han perdido ese entusiasmo por la arqueología. Y no sé qué opines tú y sobre esto, y por qué podría ocurrir este fenómeno eh, de percepción o emocional, pero tampoco sé ahora si haya muchos chicos por ejemplo, estudien arqueología y si le vean la proyección y la importancia que tiene como profesión. Doctora, Sí. lo último no se escuchó. Sí, no, lo que decía es que no sé cuál es no sé cuál es el número de jóvenes que se interesan por la arqueología, y si ellos llegan a estudiar arqueología reconociendo la importancia de su profesión. Bueno, aquí hay que tomar en consideración algo importante, que aquel niño de primaria, en fin, que se apasiona pues por los dinosaurios, etcétera, pues están recibiendo una imagen de Jurassic Park. O sea, y en ocasiones creen que las sociedades convivieron con esto, con estos enormes animales, y no fue así. Entonces, por ahí ya empieza Transgiversación. exacto, ¿no? Entonces, cuando llegan al bachillerato, que es ahora lo que nos interesa, ya traen una distorsión precisamente de la historia. No es que hubiera una pasión en su niñez, pues sí le atrae en el cine que estos grandes o grandes hallazgos, etcétera, pero cuando el joven, por ejemplo, ingresa a cualquiera de las escuelas de antropología, ve que es otra cosa, que hay toda una metodología, que es una disciplina científica que se basa en mucho de otras ciencias como la química, la física, la biología, la geología, etcétera, etcétera. O sea, que es algo más complejo y que trata de ver ese devenir, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas. Entonces, por decirlo así, el mal viene desde la primaria, en donde ya se está planteando una serie de cosas que no corresponden a una realidad. Entonces, la visión que se tiene ya viene un tanto distorsionada. Y
al llegar al bachillerato, si no en ese momento en que ya el joven está más, digamos, más formado, en fin, si en ese momento se le sigue alimentando con cosas más o menos similares, pues obviamente que es que mira, nuestra historia y el joven como la percibe, quizá exagero un poco, pero es, bueno, este, en México hay poblaciones desde hace muchos o miles de años, ¿verdad? Pero después ya llegan a Cuauhtémoc fue el héroe por excelencia, no reflexionan que representaba al imperio que sometió a otros pueblos indígenas y que esos pueblos indígenas se unen a España, a Cortés, precisamente porque están siendo explotados y Claro. quieren liberarse del yugo mexica, pero eso ya no se reflexiona, Sí, la sino conquista no hubiera sido posible sin los indígenas, evidentemente. totalmente, tienes toda la razón, es decir, el indígena, por eso hay esa vieja frase que dice que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles, exagerando un poco, pero con mucho de razón. Entonces, la visión que se tiene es Hidalgo, Morelos, doña Josefa, en fin, y hay razón para ello, porque fueron los primeros que iniciaron un movimiento independentista, ¿no? Pero prácticamente se estancan ahí, no se analiza sus raíces, qué ocurría en la metrópoli, qué ocurría en España en ese momento, qué ocurría en México. O sea, allí ya eso ya no cuenta, sino se nos dan otros aspectos ya estáticos y eso no es la historia. Es decir, la historia es analizar estos movimientos, quienes los encabezaron, desde luego, pero no perdernos ahí, porque hubo un pueblo atrás que apoyó esos movimientos. Entonces, ¿qué ocurría con ese pueblo? ¿Por qué ese pueblo se une al movimiento independentista en un momento dado, ¿no? Pero eso ya no se ve, ¿no? Entonces, yo creo que allí, pues, hay mucho que plantear, mucho que trabajar para que el joven tenga una idea un tanto diferente, ¿verdad? Eh, ponderando todo esto y no solamente caer en el héroe de bronce, ¿no? Hay que analizarlo, hay que ponderarlo y hay que realzarlo porque en ocasiones fueron iniciadores, pero hay ese pueblo atrás que es el que finalmente lleva a cabo estos movimientos para dar un paso más hacia adelante, ¿no? Sí, eh, muy bien. Fíjate que esto me hace pensar en otro tema. En algunos países han acudido al patrimonio cultural. Pienso, por ejemplo, en Italia, que cuando tuvieron ellos el problema de la mafia en Sicilia, el renacimiento de Palermo surgió justamente por un programa educativo que estaba vinculado. Me Doctora, voy a volver a pagar. Sí, otra vez me voy a, sí, porque está mal mi internet. Bueno, por decía, favor, porque sí nos escuchó. ay, perdón, decía que sí, qué importante, me gustaría muchísimo que pues los profesores, no solo los 1,500 que vamos a tener en el diplomado, sino muchos más pudieran oír y esta entrevista, esta plática contigo, Eduardo, porque bueno, creo que estás tocando puntos muy, muy importantes que revelan esta vinculación entre educación e historia un tanto a veces o mucho, generalmente mal abordada. Pero te decía, hay otros países, pienso por ejemplo en Italia, que cuando tuvieron el problema de la mafia y el problema de violencia tan fuerte, un poco como el que vivimos hoy en día en nuestro país, el Renacimiento de Palermo se le llamó a un proyecto educativo que se fincaba en la revalorización del patrimonio cultural.
de espacios públicos abandonados, donde los jóvenes participaban de una manera directa y el patrimonio cultural funcionó de alguna manera como los espacios del tejido social, donde hubo una intención muy clara por parte del sistema educativo para potenciar y revalorizar los espacios públicos y cuidar los espacios incluso que en Palermo muchos de ellos habían sido tomados por el crimen organizado y los chicos estos de pandillas y callejeras, etcétera. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿consideras que en México el patrimonio cultural, que muchas veces sí nos sentimos muy orgullosos, pero no sé hasta qué punto lo abandonemos, lo descuidemos más bien o lo cuidamos en un sentido general y amplio en cuanto a al patrimonio cultural, sobre todo del mundo prehispánico? ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo ves a los jóvenes que se acercan o se alejan de los espacios públicos? ¿Y cómo podríamos, por otro lado, impulsar algún programa interesante que vincule al arte, que vincule a la historia, que vincule al bien común, en tanto la ética y la cívica, a la cultura de la legalidad, que me parece que también tendría que ser un aspecto directamente pues vinculado a la historia y que a veces no se ha abordado, es decir, la importancia del reconocimiento de la norma desde la educación y del cumplimiento de la norma en ese sentido. Y no sé si esté relacionado o no con cómo tratamos nuestros espacios públicos patrimoniales. Bueno, este punto es de particular importancia porque, en efecto, hay una presencia muy evidente, muy rica en países como Italia, el que mencionaste, como México, como Perú, como China, en fin, en donde se han encontrado una gran cantidad de vestigios de aquel pasado. Entonces, esto es muy importante porque en la medida que haya una educación en que el joven, pero desde niño, no ya el joven que viene un tanto distorsionado, pero bueno, también hay que intentarlo con ellos, ¿verdad? Que tengan un conocimiento de ese pasado a través de la historia, obviamente, de una historia, como ya dijimos, pues basada en una información seria, ¿no? Dos, cómo en un momento dado hay que proteger a todos estos vestigios desde una pequeña punta de obsidiana hasta grandes espacios como Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Hay que protegerlos porque cada uno de ellos, desde la pequeña punta hasta grandes ciudades, ¿verdad? Tienen una carga histórica, tienen un contenido, tienen una historia que es necesario conocer porque estamos, y ahí viene el punto importante, porque somos nosotros mismos, es decir, es parte de nuestra propia historia, de nuestro pasado. Entonces hay que conocerlo para poder protegerlo. Y cuando hablo de protección, no solo bandas criminales, etcétera, sino el saqueo. El saqueo arqueológico, por ejemplo, es de una enorme magnitud, ¿verdad? Con fines de obtener materiales para la venta. O sea,
en la ley de 1972 sobre protección de monumentos y bienes arqueológicos, artísticos e históricos, claramente se establece cómo tanto los vestigios prehispánicos como coloniales e históricos deben ser protegidos. Y desde esa perspectiva también sería muy importante que estos jóvenes conocieran por lo menos, en términos generales, estas leyes que organismos internacionales como la UNESCO han revalorado, ¿verdad? Y, y han inclusive creado todo esto de establecer patrimonio de la humanidad, ¿no? Tal ciudad, por sus características, etcétera, se le declara patrimonio de la humanidad. Entonces, en México es uno de los países en Latinoamérica que tiene más elementos prehispánicos, coloniales e históricos declarados como monumento y como patrimonio de la humanidad. Diríamos que en primer lugar de los mexicanos, segundo de la humanidad. O sea, imagínate la relevancia que eso tiene. Entonces, si inculcamos en los jóvenes también algo de este aspecto, pues va a repercutir en su quehacer cívico, en su quehacer cotidiano, como ciudadano, etcétera, en que hay que respetar eso, porque es nuestra historia. Tan sencillo como eso, es parte de nuestra historia. Y en la medida, por eso, bueno, por eso en la ley se establece que el coleccionismo está prohibido en nuestra reglamentación, porque el coleccionismo provocaba la destrucción de yacimientos arqueológicos, ¿no? Yo soy rico, quiero tener piezas bellas y entonces le pago a una persona, esta persona va, destruye contextos arqueológicos para traerme esas piezas bonitas. Entonces lo que está destruyendo es parte de nuestra historia, porque allá hay una información, allá hay una carga histórica. Entonces yo creo que si al joven se le inculca precisamente estos valores, estos aspectos, a partir de la historia misma, pues cobra allí una importancia y un significado evidente y lo hará reflexionar sobre estos aspectos, ¿no? Sí, me parece importantísimo, sí, este punto. Maestro Salomón, no sé si quiera comentar algo respecto a lo que ha dicho el doctor Matos. Nada más señalar, doctora, que efectivamente, y aquí, por ejemplo, también en esa perspectiva que estamos trabajando ahorita, en las artes, por ejemplo, sí hay un segmento de, por ejemplo, de plantear ahí el respeto a los monumentos históricos, a lo que comentaba precisamente el doctor Matos, para efectivamente darles a los jóvenes, primero la importancia de los monumentos, que en el país creo que en los últimos años no se le ha quedado a deberle, ¿no? Mucho a los monumentos. Y en ese sentido, pues, esta formación para los adolescentes en que rescatar la importancia de los monumentos y luego vincularlos a ellos, que también se vayan y conozcan y que también sean responsables un poco de su cuidado, ¿no? Entonces, también viene esa perspectiva en ese sentido, una discusión que se está planteando para conseguir estos propósitos que plantea el doctor Matos, que creo que son muy, muy importantes de rescatarlos. Sí, bueno, el tiempo se nos está acabando, nos podríamos quedar aquí mucho tiempo más, pero yo creo que, pues para ir cerrando esta charla, a mí me gustaría solamente eh, preguntar, ¿cómo recomendarías a los docentes vincular la historia y las nuevas tecnologías que son tan importantes para los jóvenes? Están ellos en un contexto de cultura digital y creo que los profesores tienen, por otro lado, esta necesidad de tomarla en cuenta como contexto digital. ¿Cómo repercute y cómo recomiendas abordarlo desde esta perspectiva histórica, Eduardo? Bueno, ese es un punto muy importante y lo que ha dicho también el doctor Salomón. O sea, hay que inculcar
a través de toda una tecnología moderna, todo este conocimiento. Tenemos, y bien lo comentabas, al alcance de la mano, toda una serie de nuevas aportaciones a ese aspecto audiovisual y demás, ¿no? Es decir, de que a través de estos aspectos se le transmita al joven todo lo que hemos hablado antes, no volver a repetir la misma cosa y que esto, el engrandecimiento y los héroes de bronce, etcétera, sino una nueva perspectiva de la historia misma, ¿no? Y para ello contamos yo recuerdo que hace algunos años, no sé ya ni en qué sexenio, se empezó a implementar todo un sistema precisamente, yo diría audiovisual, ¿verdad? En que el maestro tenía acceso a esa información preparada por especialistas para poder a su vez enseñar al alumno, porque aquí viene otro factor. El maestro debe prepararse. Yo creo que hay maestros muy bien preparados, pero también creo que hay unos con deficiencias enormes, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que en ese aspecto hay que ver cómo está formado quien va a transmitir la información. Entonces, esto es fundamental, porque si no, un maestro mal preparado pues va a mal preparar a sus alumnos. Entonces, creo que si se acude a todas estas tecnologías, etcétera, pues sería muy valioso para que el maestro tenga un apoyo fundamental y se transmita a la vez a los alumnos. Ahora, hay otros aspectos también que conllevan esto mismo, ¿no? El visitar los espacios, por ejemplo, museos, zonas arqueológicas, monumentos coloniales, históricos, o sea, pero no como ocurre, bueno, yo lo vi cuando yo era director del Museo de Antropología, las maestras mandaban a niños de primaria, ¿verdad? Ve a visitar el Museo de Antropología. Entonces, ¿qué ocurría? Llegaba el grupo, empezaban a copiar las cédulas, ¿no? Es decir, las cédulas de los objetos, de las piezas, empezaban a copiarlas porque tenían que llevársela a la maestra. Ni siquiera veían el objeto, Sí, qué terrible. lo que estaban nada más copiando y ya llegaban con la maestra, mire, aquí está lo que hice. Pésima forma de llevar el conocimiento del pasado, el conocimiento histórico. Entonces, todo eso hay que reflexionarlo. Y no solamente porque aquí hay algo interesante. No solamente que, por ejemplo, el joven eh, participe en la defensa de nuestro patrimonio, de nuestros monumentos, de nuestra historia, en pocas palabras, debe hacerlo, claro, como ciudadano, como todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, cuidado, ¿no? Porque eh, esto que yo a veces lo he escuchado por ahí, ¿no? No, es que deben ser los cuidadores de las zonas arqueológicas. Cuidado, ¿no? Es decir, hay una cosa y hay otra. Entonces, no se puede hacer eso. Por ejemplo, la arqueología es una disciplina que no la puede practicar cualquier gente, como la medicina o la química no la puede practicar cualquier gente, sino la gente preparada y que conoce de eso, ¿no? Porque no se trata de llegar a un lugar y excavar, eso es saqueo. Claro, Y está penado, y por cierto, con 10 años de cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos transmitiendo. Hay una responsabilidad enorme y pues yo otra vez felicito a quienes llevan en sus manos estos cambios en las currículas de historia sobre todo, pero desde una perspectiva en que ya es hora de dejar a un lado algunas grandiosidades
que no, pues que únicamente tergiversan y dirigen al alumno a finalmente crear los héroes de bronce, ¿no? Sí, qué bien, qué importante, qué maravilla haberte escuchado con esta claridad, Eduardo. Me parece que esta entrevista o esta plática va a abrir muchos más charlas entre los profesores. Pues a mí no me queda más que agradecerte que hayas aceptado esta entrevista, que nos hayas dado este espacio de tu agenda. Doctora, no lo estamos escuchando. Otra vez. Lo último no lo escuchamos. Ya, bueno, Sí, pues perdón, no sé, decía esto, que ojalá que esta entrevista, esta charla, donde se han tocado puntos muy importantes entre la educación y la historia, abra otros espacios con los profesores para que se reflexione, se profundice sobre esto. Evidentemente, quien coordina todo esto es el maestro Salomón. Pues de mi parte quiero agradecerles pues a los dos, y ojalá que este espacio abra, como decía hace rato, otros espacios más de debate y de reflexión, no solo para los profesores de historia, sino para los profesores en general de cualquier asignatura de bachillerato. No sé, maestro Salomón, si usted quiera decir algo, si hay algún último comentario para terminar nuestra charla. Sí, doctora, dos cuestiones para el doctor Matos. Primero, una solicitud, doctor, y la otra, un gran favor. Primero, si nos puede dirigir un mensaje a los docentes. Precisamente la doctora Garza está coordinando un módulo de formación docente, entonces, si nos permiten mandarle ahí un mensaje a los docentes de la educación media superior del país que están tomando este diplomado, usted exhortarlos quizás, no sé, a esto que nos está planteando ahorita. Y la otra, un gran favor, doctor, estamos por realizar unos programas de historia precisamente para la televisión en esta barra que se ha establecido de Aprende en Casa, y molestarlos si nos pudiera dar una entrevista precisamente en el momento en que toquemos la parte de Mesoamérica, si nos podría dar una entrevista al respecto para esos programas de televisión. Sí, bueno, doctor. Primero, claro, felicitarlos a ustedes dos que llevan a cabo este trabajo que es importantísimo, ¿verdad?, para la formación de los jóvenes y, digamos, a través de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es pasar este video. Yo creo que aquí ya se ha dicho algunos aspectos, tanto por parte de ustedes como de mi parte, sobre todo esto que venimos comentando. Entonces, yo creo que si se les pasa el video a los maestros, a los alumnos, pues se va a tener allí toda una serie de aspectos que no habrá necesidad de volver a repetir en una entrevista y demás, que por lo general pues se queda más corta. Yo creo que aquí hemos abordado por parte de los tres participantes los aspectos nodales, los aspectos centrales de digamos, concernientes a toda esta nuevo aspecto cognoscitivo, etcétera, de la formación de los jóvenes y crearles o tratar de crearles esa conciencia, pero a través de una buena preparación, de una buena información y no este aspecto repetitivo en el que se cae a veces. Y lo más grave es que y lo voy a decir con todas sus letras, puesto que ya lo he dicho en varias ocasiones en prensa y televisión, no hay que caer, sobre todo por partes gubernamentales, en
inventar nuevos mitos. A los que ya hay, que hay que desmitificar, ahora se unen nuevos, como el de establecer fechas que no existen en la historia, como el hablar de 1321 como la fundación de Tenochtitlan, lo cual, claro, es un uso político, ¿verdad? Porque 1321 empata muy bien con 1521, con 1821 y con 2021. Entonces eso es una manipulación de la historia. Y después muchas otras cosas que venimos escuchando recientemente y que es una utilización, como yo dije en un momento, chabacana de la historia. Pero esto viene de niveles gubernamentales, entonces hay que tener cuidado con eso y no dejarse llevar por estas manipulaciones que tienen un carácter político y no académico. Pues sí. Pues gracias, Eduardo. Me quedo muy contenta, por lo menos yo, por esto, por todo lo que hemos hablado aquí. Estoy segura que va a ser de muchísimo provecho para los profesores y pues te mando un abrazo grande, al maestro Salomón también y pues aquí estamos. Ojalá que justamente se logre desarrollar un pensamiento crítico, analítico, profundo de lo que somos y pues estamos trabajando en eso. Ojalá que lo logremos, no solo nosotros, sino todos los profesores que están en esta tarea. Pues te mando un abrazo muy, muy cariñoso, a Gaby también, y espero que nos veamos muy pronto. Maestro Salomón, muchísimas gracias por estar aquí y haber también presentado esta parte que se está trabajando desde la Subsecretaría de Educación Media Superior. No, gracias a usted, doctor, y muchísimas gracias al doctor Matos por la oportunidad de conversar esta mañana. Muy amables de su parte. Un abrazo y nos despedimos. Gracias a los dos. Gracias. Chao. Hasta luego, que estés muy bien.